El próximo miércoles 7 de mayo está en el calendario esta fecha, sobre todo importante para el futuro de la Iglesia Católica. Ese día comienza el cónclave, la próxima semana. Y hoy en esta edición del Trago Amargo vamos a estar platicando con un especialista en temas del Vaticano. ¿Qué esperar? ¿Habrá sorpresas en lo que es ya la elección del nuevo Papa? ¿Será la escuela que dejó Jorge Bergoglio, el cardenal, luego ya ungido como Papa Francisco? ¿Esa escuela continuará? ¿O habrá otro que le siga ya también y que rompa lo que ha sido estos años de papado, buscando regresar a la iglesia tradicional? Los que entran como favoritos realmente serán los asignados papa. De eso y más vamos a estar platicando en los próximos minutos en el Trago Amargo. Bienvenidos. Pues efectivamente, vamos a platicar en esta oportunidad con Andrés Beltramo Álvarez. Él es periodista vaticanista y corresponsal extranjero, además de director general de promoción y comunicación estratégica de la UPAEP acá en Puebla, que nos da muchísimo gusto compartir esta oportunidad. Andrés, muy buenas tardes acá, tiempo de Sonora. ¿Cómo estás? Edgar, un saludo y muchas gracias por la invitación. Gracias por estos minutos. Y vienen momentos importantes históricos dentro de lo que es la Iglesia Católica. Ya se llevó a cabo lo que son pues los funerales del Papa Francisco. Viene una etapa importante que va a ser ya pues, de dar a conocer el cónclave famoso para dar con el nombre de la persona que va a tomar o va a suceder en el cargo de ser el líder de la Iglesia Católica en el mundo. Pero me gustaría, Andrés, si te parece, comenzar contigo el legado que deja Francisco, el Papa Francisco, es un papa señalado obviamente por ideas obviamente muy diferentes a lo que han sido los anteriores papas, un papa cercano y lo vimos sobre todo con lo que fueron los funerales, una gran cantidad de personas allá por rumbos del Vaticano, Andrés. Gracias, Edgar. Sí, efectivamente, no es una sorpresa para quien pudo estar un tiempo importante del pontificado del Papa Francisco en Roma. Lo que vimos el sábado, justo después de las exequias, no solo las personas que fueron a la Plaza de San Pedro, que eso podría ser hasta más lógico, ¿no? Porque van a una celebración, sino todo este recorrido por las calles de Roma en donde prácticamente más de 100.000 personas se mostraron al paso de la comitiva, bueno, la comitiva del Papa Móvil, porque en realidad era un Papa Móvil, que por cierto mexicano, que llevaba los restos del Papa Francisco. Obviamente es una imagen pocas veces vista, considerando que la mayoría de los papas de los últimos siglos habían sido enterrados dentro del Vaticano. Pero, sobre todo, para quienes conocemos el ambiente romano, porque vivimos ahí, sabemos que esa manifestación popular no es tan común, ¿no? Y habla justamente de lo que le quedó resonando a mucha gente de Roma respecto del Papa. Y que si uno lo puede extrapolar, vamos a decir que se extrapola a todo el mundo. El Papa Francisco no fue un papa perfecto. Tenía defectos, era cuestionado, era criticado, pero una de las características del Papa, independientemente de eso que tiene que ver con, pues, vamos a decir, la política eclesiástica y lo que implica las grandes decisiones en la Iglesia Católica, los papas tienen otra misión que es justamente llevar a la Iglesia al contacto con las personas. Y en esto el Papa se distinguió, el Papa Francisco se distinguió con gran maestría, fue sembrando esa cercanía con la gente, porque él era así, ¿no? Y entonces la gente retribuyó en ese último adiós, reconociendo y entonces haciendo salir mucha de esta legado, digamos, que el Papa ha tenido, y que se impuso en estos últimos días por encima en la narrativa pública de esta narrativa que parecía que era siempre presente en el pontificado de Francisco, que es justamente el decir, lo cuestionan, la curia no está a favor de él, etcétera, que parecía que era lo que ocupaba todo el escenario en algunos momentos del pontificado, y creo que se ha hecho justicia en este último adiós para dar la entidad de la importancia que ha tenido para la gente esa cercanía en grande con respecto a una parte más pequeña, real, que no se puede negar, respecto de ciertas críticas y cuestionamientos al Papa Francisco.
a raíz de lo que tú decías respecto de, bueno, fue un papa diferente, los papas no se eligen de los marcianos, los papas se eligen de los cardenales. Entonces, si había un cardenal como Bergoglio, quiere decir que en la iglesia probablemente existan figuras que desconocemos, pero que tienen esa misma sensibilidad y que por ahí nos sorprenden y lo eligen como sucesor del Papa Francisco. Y Andrés, hemos estado muy pendientes obviamente de todo lo que has platicado a lo largo de lo que ha sido estos días de acompañamiento después del anuncio el fallecimiento, la muerte del Papa Francisco, y mencionas de que este asunto que pasó en Roma, todo lo que es la consternación a nivel internacional, no únicamente de los latinos, sino a nivel internacional con la muerte del Papa Francisco, no lo veías mencionadas desde la etapa de Juan Pablo II, es decir, hubo dos ya también pontificados previos, hablando por ejemplo de Benedicto XVI, no se veía algo así, esa cercanía, ese cariño que tenía la gente hacia un papa como de esos tiempos, que por cierto ya el caso de Juan Pablo II fue subido a los altares, ¿no? Situaciones que sí llama mucho la atención. Sí, es verdad, pero hay que ponerlo en perspectiva porque Benedicto XVI renunció y creo Claro. que eso cambia la ecuación respecto de la consternación que hubo en el anterior cónclave. Un anterior cónclave sin exequias, sin velorio y sin todo lo que eso implica, ¿no? Y yo creo que ahí hace que no haya comparación posible. Ciertamente el Papa Benedicto XVI era mucho más moderado, ¿no? Y él mismo lo reconocía. No fue tan fácil llenar los zapatos de Juan Pablo II con todo lo que nosotros ya conocemos y sabemos que dio al mundo, ¿no? Por lo tanto, más que comparar, creo que mi comentario iba en el sentido de eh, que se cristalizó una revitalización, al menos de la cercanía, de la conexión con el Papa, que algunos ponían en duda, ¿no? Y decían, no, durante el pontificado de Francisco, pura novedad, pero pocos fieles van a San Pedro, no, no es tanto, o es igual que en tiempos de Benedicto. Yo viví prácticamente todo el pontificado de Benedicto XVI, hice muchos viajes con el Papa Benedicto XVI, y Benedicto XVI también tenía un arrastre importante. Yo vi una misa de 1 millón de personas en Polonia, vi una misa de 800.000 personas en Brasil. El Papa es el Papa independientemente de la figura de cada quien que lo encarne. Y él era reconocido de parte de él, de parte del propio Benedicto XVI, que no era tan práctico a estos gestos, porque su historia venía más de la gran teología. No es un defecto. Por estos días revisaba las notas y escritos de algunos vaticanistas veteranos sobre el cónclave que eligió a Benedicto XVI en 2005 y decían que el ambiente era muy particular porque nadie siquiera se animaba a decir quién podría llenar los zapatos de un papa tan importante como fue Juan Pablo II. Y le tocó a Benedicto XVI en su limitación, porque él lo reconocía, justamente llenar estos zapatos. Que creo que eso nos puede servir para poner en perspectiva lo que va a pasar ahora. No existen papas fotocopia. No va a venir una fotocopia de Francisco, por más que pueda tener esa misma sensibilidad. Ni tampoco sería natural que el papa que viniese quisiese emular forzadamente al anterior, sobre todo los gestos que son parte de la propia personalidad. Y entonces lo que va a pasar es que en los primeros meses del pontificado, nosotros, los periodistas, que solemos ser un poco injustos, vamos a hacer siempre las preguntas. ¿Y vivirá en el Palacio Apostólico? ¿Y usará los zapatos rojos? Bueno, creo que se vale porque es el ejercicio periodístico, pero también va a dar este resultado de quizás una comparación un poco ingrata de una personalidad como el Papa Francisco, que va a ser también difícil llenar sus zapatos, ¿no? Completamente, y así es muy bien referencia, ¿no? No puede haber una fotocopia de Francisco tal cual, pero sí a lo mejor alguno, Andrés, y tú lo sabrás mejor, que a lo mejor quiera seguir el legado o bien algo de lo que ya sembró Francisco, darle continuidad. Y es ahí donde viene el debate, ¿no? Que creo que está encendido, tú lo sabrás mejor que nadie,
de regresar a lo mejor a la iglesia tradicional católica o bien continuar todavía con lo que ha sido algunos puntos que quedaron ahí que marcó también lo que es el legado y durante lo que fue el pontificado del Papa Francisco. ¿Tú cómo observas, como conocedor de estos temas, hacia dónde se va a decantar lo que es el futuro de la iglesia católica actual? Hay un elemento fundamental que está relacionado a lo que estamos hablando justamente en este momento, y es la expresión popular, natural y espontánea de aquellos que salieron a las calles en Roma, pero que se multiplicó por muchos lugares, en las misas, en las expresiones de consternación de los fieles. Yo escribí por ahí un artículo que decía que las calles de Roma habían hablado y preguntaba si los cardenales iban a escuchar. No es una polémica con los cardenales, no es un cuestionamiento de que si los cardenales tienen la capacidad de escuchar o no. Es justamente hacer notar que creo que los cardenales hoy han tomado nota respecto de algo que sí puede ser del Papa Francisco un acuerdo de todas las partes, y es que su gran sello de pastor hizo que la iglesia conectara con la sociedad de la actualidad y las personas dentro y fuera de la iglesia de una manera especial, y que respondió a unas inquietudes de una sociedad actual fragmentada, polarizada, acostumbrada a la violencia, al enfrentamiento, no al encuentro, no a la escucha, no a todo eso que el Papa predicaba. Y entonces, qué contradicción, ¿no? Vivir en una sociedad en donde, para no ir muy lejos, encontramos y discutimos si tenemos campos de concentración del narcotráfico o campos de, vamos a decir, de entrenamiento. De Pues a mí me adiestramiento, parece que sí. es terrible ambas cosas, ¿no? Y Claro. entonces, si nosotros vivimos esa realidad y al mismo tiempo sentimos esa necesidad de alguien que predique exactamente lo contrario de eso, quiere decir que esa figura de ser faro de la humanidad, no independiente, digamos, como más allá del solo efecto hacia lo católico, es algo necesario para todos, ¿no? Y entonces, para responder tu pregunta, o sea, el legado o no el legado, yo creo que los cardenales han tomado nota que una parte del perfil requiere tener ese sello similar, no fotocopia, pero sí similar. Ujú. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué otros aditamentos hacen el perfil y quién podría ocupar ese perfil? O sea, porque uno puede decir, no, necesitamos a alguien muy pastor y ver los 134 y quizás, no es el caso, ¿eh? Estoy hablando como en hipotético, ¿no? Que quizás entre ellos no se reconozcan unos a otros en ese sentido. Y entonces es un gran tema, porque decir, bueno, ok, hacemos un identikit y en estos días los cardenales están teniendo reuniones para trazar un perfil de lo que por producto de una serie de intervenciones se va planteando como el identikit del futuro papa, y ver quién pudiese estar relacionado. Y en este identikit, la parte pastoral y de cercanía que ha quedado clara en esas multitudes en Roma y en todo el mundo, seguramente tendrán un peso. No total, pero tendrán un peso. Andrés, has hecho una referencia muy importante en las intervenciones que has tenido, participaciones en medios nacionales en los últimos días, y hace referencia a de que este va a ser el cónclave y sobre todo que va a ser el más internacional de la historia, por obviamente todos los países que están ahí representados por los cardenales, y llama la atención estos datos que mencionaba, que creo que son muy importantes para la gente que nos está escuchando esta oportunidad aquí en el podcast. El promedio de edad de los cardenales es de 70 años. Muchos de ellos fueron designados por el propio Papa Francisco. ¿Esto podría tener o son algunos puntos que podrías tomar en cuenta para la decisión final que tomen ellos? Sí, claro, definitivamente, porque básicamente es el hombre y sus circunstancias, es decir, los cardenales y la vivencia que tienen los cardenales. Entonces, en el cónclave, o sea, la Iglesia Católica en un siglo se ha internacionalizado increíblemente, más que en los otros 19 siglos de existencia. ¿Por qué? Porque hace siglo y medio, 2 siglos, solo elegían al Papa el presbiterio de Roma, o sea, los sacerdotes de Roma, porque es el obispo de Roma. Al irse consolidando la mirada de que el obispo de Roma, que es la mirada del papado, histórica, pero que ha ido evolucionando en el tiempo, es un pastor universal
que es el obispo de Roma, pero también el papa para toda la humanidad, la, los papados a lo largo del último siglo han ido tomando nota de esto. Entonces, ¿qué han hecho? Poco a poco han ido integrando cardenales al presbiterio de Roma. Por eso los cardenales tienen una iglesia titular, vamos a decir de papel, porque básicamente es solo un título, para poder ser del presbiterio de Roma y entonces los cardenales seguir siendo los presbíteros que eligen al obispo de Roma. ¿Esto por qué lo digo? Porque ahí se explica cómo ha ido una evolución en ascenso con los papas, Papa Pío XI, Pío XII, después Juan XXIII, Pablo VI, de pasar de tener pocos cardenales internacionales a hoy tener los cardenales de todo el mundo, más numerosos. Y entonces, ¿pero qué hizo Francisco? Este camino en ascenso, que pues lo dicen los números, digamos, le da una vuelta de tuerca más. ¿Por qué? Porque el último cónclave, o sea, había habido una internacionalización en los anteriores pontificados de poner cada vez más cardenales internacionales, no europeos, incluso no italianos, pero este es el primer cónclave en donde los no europeos son más que los europeos, y por mucho. El cónclave del 2015, perdón, del 2013, digo 2015 porque fueron 115 cardenales, entonces me cruzan los números, 115 cardenales 2013, 60 cardenales eran europeos y 55 eran no europeos. Hoy, 133 cardenales, 52 cardenales son europeos y 81 cardenales son no europeos. Estamos hablando de que hay un desfase completo, más allá de que los europeos pueden votar afuera, tanto que votaron a Francisco. O sea, eran más europeos, pero votaron a Bergoglio. Pero lo cierto, o lo que quiero decir con estos números, sumado a otros datos, como por ejemplo el hecho de que hay muchísimos países o un paquete de países que nunca habían tenido cardenales, como Haití, la isla de Tonga, Madagascar, eh, otros países, Vietnam, Bangladesh, Sudán del Sur, un paquete de como 20 cardenales de países que Haití, incluso siendo de América, pues no había tenido un cardenal. Pero no solo eso, estamos hablando de que, por ejemplo, la isla de Tonga, que tiene pocos miles de católicos, tiene un cardenal, y México, que tiene millones de católicos, tiene dos cardenales que van a votar. Entonces, ¿eso qué significa? Que las voces que se van a escuchar en el cónclave van a estar cada vez menos en sintonía con las necesidades de la capital, vamos a decir, de Roma, de la curia romana, de los conflictos romanos, y de esa dinámica que en cierto sentido es muy endogámica y se termina comiendo un poco la dinámica de los cardenales de afuera. Estos cardenales, muchos no, algunos no hablan no inglés ni español, sino italiano, y entonces necesitan comunicar a través de otros. Hay algunos cardenales que solo tienen de ser cardenales 4 meses, porque fueron nombrados o fueron creados en diciembre, 4 meses y 22 días, y son 20 cardenales. Entonces, hay muchos elementos que hacen que este conclave sea el más numeroso de la historia, porque históricamente nunca habían sido más de 120, hoy son 133, por voluntad del Papa Francisco, sea el más internacional de la historia, porque tiene 71 países representados, cuando el anterior no pasaban de los 50 países representados, tiene un equilibrio distinto, porque hoy son más extraeuropeos que europeos, y tiene cardenales inciertos porque nadie sabe cómo o conoce el cardenal Arborelius de Suecia, que fue el primer cardenal escandinavo que también va a votar. Entonces, eso hace más impredecible el resultado, ¿no? Completamente, y que hay que estar pendientes de lo que va a ser el inicio del cónclave el 7 de mayo. Ahora, Andrés, hay dos preguntas en una que me gustaría compartirte y que nos comentaras. En primero, los perfiles de los que ya se mencionan o se señalan como favoritos, ¿no? De los cardenales que podrían ya ser los señalados como o electos como papa. Y hay una frase también ahí que nos puedes compartir qué tan real es,
y nos mencionaba un vocero de la Nunciatura Apostólica que tuvimos en entrevista en número uno noticias aquí en los espacios acá en Sonora, que nos mencionaba esta frase de aquella persona que entra como papa al cónclave sale como cardenal, es decir, regularmente los favoritos no son los seleccionados como papa. Preguntarte los perfiles, ¿qué te parecen? Y segunda, esta frase, ¿qué tan cierto es que los que salen de favoritos, al final de cuentas, no son electos papa? Bueno, esa es una frase muy conocida y muy famosa en Roma, pero además que se verificó, ahora la podemos verificar de manera práctica en el cónclave del 2013, porque el que entró como papa era el cardenal Angelo Scola, el arzobispo de Milán, italiano, que todos veían como el gran candidato y que la prensa italiana ponía, vamos a decir, en pole position, como luego se dice, Fórmula Uno, ¿no? pocos días antes de la elección. Tan creían que podía ser que apenas fue elegido el Papa Francisco, sale la fumata blanca, lo anuncian, llega a los correos de los vaticanistas, de los periodistas que cubren la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Italiana, un correo electrónico de la... Esto es la historia real, ¿eh? O sea, no, no estoy haciendo una alegoría ni nada, no. Un correo electrónico de la Conferencia Episcopal Italiana que era un correo que incluía dentro un texto en Word sobre el saludo que hacía la Conferencia del Episcopado Italiano al nuevo Papa. Y entonces estaba el texto de felicitaciones en el título, y luego había un cuerpo del mail pequeño de un párrafo, y luego el agregado. El cuerpo del mail decía, a nombre de la Conferencia Episcopal Italiana, queremos saludar al nuevo Papa apenas elegido, Ángel Scola. Y uno ¿No? abría el texto agregado, y el texto agregado decía lo mismo, decía, la Conferencia Episcopal saluda al nuevo Papa, Cardenal, Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Lo que ocurrió fue un lapsus, ¿no? Un Ajá. lapsus que te expresa cuán convencidos estaban de que Ángel Escola iba a ser papa, ¿no? Y entonces ahí se verifica esa frase. Bueno, en este caso, ¿quién es el que hoy está partiendo? ¿Quién es el Escola de hoy? Es el cardenal Pietro Parolin. Ujú. Hoy, si uno va a la prensa italiana, que es la que de alguna manera concentra o capitaliza un poco las opiniones, más válidas o menos, porque algunas son no tan no tan pulcras desde el punto de vista periodístico, pero es lo que se está discutiendo. Se habla del cardenal Pietro Parolin, que es el secretario de Estado, el número dos por tantos años, el propio Papa Francisco. Además, un viejo conocido de México, él trabajó como secretario de la Nunciatura, es decir, la Embajada del Vaticano en México, en tiempo de Girolamo Prigione. Es un hombre que siempre ha estado en el ámbito de lo diplomático, gestional, que ha pasado 12 años como secretario de Estado. Y entonces, claro, normalmente los secretarios de Estado o las personalidades del Vaticano que tienen ese espesor, porque además es una finísima persona a la cual conozco, eh, personalmente cuando me lo he encontrado, que lo he querido entrevistar, nunca me negó una entrevista. Era muy medido, claro, muy medido. Recuerdo muy bien cuando se anunció el viaje del Papa Benedicto XVI a México, que estábamos buscando información y él pasó, estaba el sínodo, él pasó, se acercó. Estábamos en el aula, afuera del aula Pablo VI, donde ahora se están reuniendo los cardenales. Normalmente nos ponen con una especie de corralito, digamos, y entonces los cardenales deciden si acercarse o no. Él se acercó y había varios periodistas, digamos, y yo le pregunté sobre el viaje y él empezó a hablar y dijo mucha información y yo le seguía preguntando, ¿no? Yo pensé, dijo, bueno, lo va a mantener en secreto porque recién se anunció. Bueno, siempre ha sido una persona muy cercana, pero se reconoce que no es su fuerte el ámbito pastoral, este ámbito de cercanía, incluso hasta es mucho más sobrio. Si uno lo ve, dice, este es un diplomático, ¿no? Con cara de póker, más allá de que es una persona, muy buena persona, ¿no? Entonces, hoy los periódicos italianos le asignan hasta 40 votos. También de Escola dijeron que tenía un paquete de 50 votos, que tenía paquete de 30 votos. No digo que se vaya a repetir la historia, por ahí nos sorprende,
pero esto es lo que está reportando la prensa. Hay otros cardenales que están también en la lista de papables. Hoy ya no hay nadie que diga un papable. Siempre te vas a encontrar listas de 10, de 12, que habla de la prudencia, porque no hay una figura rutilante. Y entonces tenemos, no sé, en Asia al cardenal Tagle, Luis Antonio Tagle, filipino, pero él al mismo tiempo tiene alguna problemática porque con un puesto que tuvo al frente de Cáritas Internacional, eh, tuvo un problema de gestión en el Vaticano y tuvieron que cambiarle de puesto. Entonces no sé si eso algunos cardenales no lo verán bien, no por el hecho de que haya cometido ningún ilícito, pero también por no tener la capacidad de gestionar adecuadamente. Es algo que puede poner en prevención a los propios cardenales, ¿no? Decir, bueno, si tuvo este problema, porque quizás es un tema que tengamos que tomar en cuenta, ¿no? Tenemos el cardenal húngaro Peter Erdő, que también es un personaje muy reconocido. Tagle es muy cercano, muy dicharachero, entonces mediáticamente es muy mediático, ¿no? Entonces, por eso los medios lo ponen siempre. Erdő es un poquito más moderado, pero también tiene ese espíritu pastoral, no al estilo de Francisco, pero viene de la experiencia de la Hungría comunista y una historia un poco parecida a la de Juan Pablo II. Tenemos otros cardenales que están, que pueden ser considerados, como podría ser el cardenal Dolan, que es el cardenal arzobispo de Nueva York. Yo creo, bueno, lo que he escuchado en ciertos ambientes que frecuentan, vamos a decir, la iglesia en ámbitos de lo que en Estados Unidos se podría decir el conservadurismo, digamos, ven como un posible plan o una posibilidad de que Dolan, si bien no logre los 89 votos, sí pudiese ser un cardenal que tenga en torno a sí una cantidad de votos y generar lo que se llama normalmente un bloqueo. Es decir, cuando hay un cardenal que para un grupo no le parece que es de consenso, se le llega a bloquear en torno a un cardenal, voluntaria e involuntariamente, de tal manera que esas votaciones no logran ser positivas y entonces se abre un tercer candidato y entonces puede ser un candidato un poco menos distante de la posición que uno tiene, ¿no? Entonces, probablemente, se habla también en la prensa del cardenal Sará, el cardenal Burke. El cardenal Sará es africano de Guinea, el cardenal Burke de Estados Unidos, pero está en el Vaticano. Ellos dos, que se ponen como papables, yo personalmente creo que es difícil que sean votados porque fueron abiertos críticos de Francisco. Y entonces, para algunos pueden ser héroes, pero no necesariamente para una cantidad suficiente de cardenales. Entonces, yo los veo más como grandes electores, o sea, candidatos que pueden incidir en la opinión de otros cardenales para generar, por ejemplo, este bloqueo. Los bloqueos que se dan con mucha serenidad, no es la división, no es que los cardenales están tirando solideos, no, es un tema de sensibilidad, ¿no? Y decir, ok, es genuino que uno crea que no es el perfil adecuado. Y así como tiene que votar por el perfil que considere adecuado, es derecho y deber pensar que si hay un perfil que considera uno que no es adecuado, votar en una distancia distinta, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque el bloqueo más famoso en los últimos años fue el bloqueo que dio la elección del Papa Juan Pablo II. Estaban los cardenales Siri y el cardenal Benelli y ambos se bloquearon mutuamente y hubo cuatro votaciones en donde no lograban desbloquearse. Entonces se abre la opción de una tercera vía y entonces aparece Wojtyla, lo proponen los polacos, lo proponen algunos otros europeos, lo empiezan a sondear. Hay incluso testimonios que hablan de cómo le dijeron, cuando te elijan, di que sí, y entonces se desbloqueó y en 3 días eligieron a Wojtyla. En el cónclave que eligieron a Benedicto XVI, Bergoglio tuvo bastantes votos. Algunos dicen que llegó a tener hasta 30 o 40 votos, eso nunca lo quiso confirmar, pero lo cierto es que él dijo, Francisco, en ese primer cónclave donde lo votaron,
que él sentía que lo estaban votando para bloquear a Ratzinger y que él no quería bloquear a Ratzinger y que él habló con otros cardenales para decirles que no lo votaran, ¿no? Y entonces ahí bajó esa tensión y finalmente terminaron por votar a Ratzinger. Por eso lo que yo estoy diciendo no es algo que no se ha presentado. Entonces, como tenemos diferentes sensibilidades, podríamos tener una situación como la del cardenal Dolan, que pudiese ser la punta de lanza para bloquear a un personaje como el que pudiese ser, por ejemplo, el cardenal Zuppi, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal de Bolonia, el arzobispo de Bolonia en Italia, que representa la vía más de secuela más pura, digamos, de Francisco, ¿no? Sí. Y probablemente haya algunos que digan, ok, queremos a alguien pastor, pero no queremos todo lo que Francisco puso sobre la mesa, nos gustaría una evolución en lo que el Papa ha dicho, y entonces ahí empieza a ver los matices. Y entonces podemos ver que puede haber cardenales que digan, no, yo estoy de acuerdo con lo que el Papa Francisco ha dicho, pero creo que se pueden hacer las mismas cosas de otra manera. Y entonces creo que tenemos que ir en tal dirección porque esta forma en la cual el Papa Francisco ha dicho esto o ha puesto esto sobre la mesa ha generado mucha discusión. Y yo no quiero, estoy haciendo una hipótesis, ¿no? De cómo puede ser el pensamiento de un cardenal que esté en el legado de Francisco, pero que al mismo tiempo pueda decir, no, tengo una consideración distinta que hacer y creo que puede haber otros candidatos que no es exactamente el que se viste de Francisco, vamos a decir, el que sea aceptable para votar, ¿no? Pues así el panorama en lo que se vive para este cónclave. Nos queda un minuto, Andrés, y sí me gustaría preguntarte, Perdón, no me sé si tomé mucho puede, tiempo, no, pero sí, no sé si se pueda dar algún tipo de pronóstico o cuál es tu vaticinio, tu pronóstico que lo va a ocurrir, lo que va a ocurrir el próximo 7 de mayo. ¿Podría haber ese mismo día ya un papa? ¿Va el no, cónclave a durar el mucho mismo día no, tiempo? ¿Qué el, es lo que mismo, observas? el 7 de mayo no, eso seguro, va a ser Ajá. fumata blanca porque va a haber una sola votación, no da tiempo a generar el consenso. Yo creo que podemos estar ante un cónclave eh, que dure de 2 a 4 días. ¿Por qué digo esto? Porque ningún conclave de los últimos 100 años duró más de 5 días. Entonces, si casos muy puntuales como el de Pío XI, que duró 5 días, o el de Juan XXIII, que había mucha discusión, duraron 4 días, y si hubo un bloqueo y un desbloqueo en 3 días que eligieron a Boitila, da tiempo suficiente en 2 a 3 días /4 días para elegir. Pasados los 4 días ya los medios empezarán a decir cónclave largo, división en la iglesia, y no sé si ese es el espíritu que quieren los cardenales. Pero si no logran ponerse de acuerdo, pues esto se va a extender y eso va a generar afuera que pase de esa idea de, el cónclave inicia, pum, votación, elección, y ya no hay una discusión, a 4 días, 5 días, hay división, los cardenales no se ponen de acuerdo y empezarán las especulaciones. Entonces, yo creo que esa presión va a implicar que los cardenales quieran hacer un conclave corto, también porque su obligación es dar un papa, ¿no? Y entonces no creo que quieran estar eternamente en Roma discutiendo sobre esto, sino que tienen que buscar están obligados a buscar un consenso y por eso se tomarán los tiempos que deban tomarse, pero las votaciones van a ir cantando y los consensos se van a ir armando de cara a la elección. Por ahí del 8, 9 de mayo, creo que tendremos papa. Ya el nuevo papa, y obviamente que tendrá una responsabilidad muy grande y ya lo estaremos observando ya al momento que llegue esa decisión por parte de los cardenales en pleno cónclave. Andrés, un gustazo el tenerte aquí en este podcast de Bura Multimedia y estaremos dando seguimiento a lo que va a ser estos próximos días, días importantes, clave en el futuro también de la Iglesia Católica, el nuevo liderazgo que va a tener y sobre todo con personajes como tú, Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, que le conocen y saben de esta temática, lo que se vive y se siente en el Vaticano. Realmente es un deleite escucharte y sobre todo ya todos tus conocimientos. Muchas gracias, Andrés, por estos minutos. Gracias, Edgar. Un saludo para todos.
Gracias. Andrés Beltramo Álvarez, periodista vaticanista y corresponsal extranjero. Además, ya lo escuchábamos, director general de promoción y comunicación estratégica de la UPAEP. Gracias por escucharnos en este podcast, El Trago Amargo. Mucha información, obviamente, a lo largo de lo que son estos próximos días en los noticieros, los espacios informativos de Bura Multimedia y también en esta plataforma. Saludos, nos vemos a la siguiente.